Buenas tardes, mi nombre es Alison Soto y en conjunto con Mariana Rodríguez y Evelyn Osorio hablaremos el mundo de la posguerra. Para esto tendremos dos preguntas centrales. Una de ellas ¿es posible sostener que la Guerra Fría terminó al ver las tensiones entre Taiwán y China, como también los problemas entre la OTAN y Rusia por Ucrania, que actualmente se han estado produciendo en el mundo? Y nuestra segunda pregunta central ¿no será que estos conflictos no son sino una muestra de una guerra fría que nunca terminó? Dentro de las principales características que logramos identificar en las tensiones actuales entre China, Rusia, la OTAN y Taiwán son las siguientes. El escenario internacional actual se considera que las tensiones entre China y Taiwán, Rusia y la OTAN destacan por varias características claves. En el caso de China y Taiwán existe un conflicto territorial identitario. China considera a Taiwán como una provincia rebelde y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, mientras que Taiwán insiste en su autonomía, mantiene un sistema democrático. Esta disputa se ha intensificado con maniobras militares chinas cerca de la isla y un fuerte respaldo diplomático y militar de Estados Unidos, lo que agrava aún más la tensión. En el conflicto entre Rusia y la OTAN, la principal característica es la lucha por zonas de influencia. Rusia considera la expansión de la OTAN hacia Europa del Este como una amenaza a su seguridad y como respuesta invadió Ucrania en 2022. Aunque la OTAN no ha intervenido directamente, se ha apoyado a Ucrania con armamento, inteligencia y ayuda económica. En ambos casos, eh, se observa una creciente movilización militar, amenazas constantes y apoyo indirecto de las grandes potencias, y una competencia por el poder regional internacional, que sería otra de las características más, y elementos que recuerdan mucho las dinámicas de la Guerra Fría. Los elementos más característicos de la Guerra Fría y análisis de los hechos. Durante la Guerra Fría estuvo marcado por conflictos constantes entre Estados Unidos y la URSS. Aunque no hubo enfrentamiento militar directo, la rivalidad fue ideológica, política, económica y militar, dividiendo el mundo en dos bloques, el capitalista y el comunista. Los elementos más característicos de la Guerra Fría fueron las bipolaridades mundiales, la carrera armamentista centrada en las armas nucleares y la formación de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Los conflictos actuales muestran continuidades de la Guerra Fría. En el caso de China y Taiwán persiste una confrontación ideológica entre un régimen comunista y una democracia apoyada por Estados Unidos. En el conflicto entre Rusia y la OTAN, tras la invasión de Ucrania en 2022, se refleja una lógica similar. Rusia busca recuperar influencias internacionales que se involucran indirectamente. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente, muchos de sus elementos estratégicos y políticos persisten en los conflictos actuales. Los conflictos actuales nos hacen pensar que la Guerra Fría no terminó del todo. Hout, en el apunte de clases de la unidad 3, sostiene que la Guerra Fría, si nunca desapareció, al menos está dando vida a un proceso bastante similar, sin parangones en la historia, desde 1991 hasta ahora, dominado por superpotencias que se disputan el control mundial. Es decir, desde 1991 hasta ahora se ha configurado una dinámica aún más compleja, impactante e inédita que cualquier conflicto anterior. La serie Punto de Inflexión, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, que podemos encontrar en Netflix, muestra cómo los atentados del 11 de septiembre marcaron el inicio de una nueva era de confrontación global. La respuesta militar de Estados Unidos en Afganistán, el uso de vigilancia masiva y las estrategias de guerra preventiva reflejan una lógica de bloques enfrentados, donde el enemigo ya no es una nación, sino una ideología. Hoy, esa disputa global entre modelos ideológicos, políticos y económicos completamente opuestos continúa. Cambiaron los actores, los escenarios y las estrategias,
pero no la esencia. La lucha por el poder global sigue viva. Tal vez, como sugiere el título del apunte de clases de la unidad 2, una guerra de nunca acabar. Dentro de las conclusiones podemos inferir que hoy en día seguimos viendo una fuerte rivalidad entre bloques, marcada por la desconfianza, las amenazas indirectas, el aumento del gasto militar, la propaganda, la lucha por el control de regiones estratégicas, como en las regiones de Ucrania y Taiwán. Lo que cambia entonces en este caso no sería el conflicto, sino que cambia la forma del conflicto. Ya no es una guerra ideológica entre el comunismo y el capitalismo, sino que se vuelve una competencia a poder global, influenciada por la política y el control económico y tecnológico. Por eso, más que el fin de la Guerra Fría, podríamos estar viviendo una etapa nueva de la Guerra Fría, más moderna, más sofisticada y tal vez incluso más peligrosa, ya que se juegan múltiples frentes y con tecnologías que antes no existían. Bueno, hemos llegado al final de este video, esperamos que les haya gustado y a continuación podrán ver las referencias bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de esta presentación. ¡Hasta luego!